Bien. Nuestro trabajo va a ser, se va a enfocar en la etapa que se llama empastado y dispersión, ¿sí? Yo les comentaba, igual nos quedan para ver algunas partes más y algunas otras maquinarias que de repente está bueno que conozcan, pero no van a formar parte del trabajo por un tema de tiempo. Y en las bases yo les voy a dejar bien concreto las 8 placas o diapositivas de esa presentación, o 10, ponele por decir algo, y bien clarito lo que quiero que presenten el próximo martes. Así que eso tranquilos que lo vamos a ver más sobre el final, ¿tá? Pero volviendo al proceso, las otras clases pasadas empezamos a hablar de los depósitos, comenzamos a hablar, bueno, cuáles son las medidas a tener en cuenta, las medidas de intervención o de protección que tienen que tener esos recintos. Comentamos también un poco el manejo de los autoelevadores dentro de las plantas, que son, si bien no forman parte del proceso de la fabricación, lo vimos, lo evidenciamos en los videos, la circulación continua en todo momento dentro de la planta y cómo forma parte de alguna manera como una herramienta auxiliar para el traslado, ya sea de envases, de materiales, de materias primas y demás. Y después de a poquito nos fuimos metiendo en la parte del proceso. Yo voy a compartir pantalla para recordar un poco lo que fuimos viendo. ¿Se acuerdan que comenzábamos, por ejemplo, en esta imagen y estuvimos conversando un poco de eh, lo que veíamos en esta foto, ¿no? En relación a los trabajadores, en el equipo de protección personal, de la ropa, de los uniformes, estuvimos haciendo como intervenciones sobre esa foto, como proponiendo mejoras, ¿no? El tema del uniforme de manga larga, de que sean de algodón, hablamos del tema de la estática y cómo la estática es algo que no lo vemos, como la electricidad, ¿verdad? Si bien cuando vemos una máquina ya pensamos en la energía eléctrica y en otras fuentes de energía que mencionamos, como la hidráulica o la neumática y demás, pero de repente la energía estática es algo que no lo tenemos tan presente. Y en todos estos procesos industriales es muy importante lograr identificarlo, ¿sí? Ya sea por la manipulación de material inflamable o por la misma estática que se genera por los cuerpos. Nosotros también lo vimos en el video, las puestas a tierras en los camiones, en los autoelevadores, y la importancia de que todo el equipamiento esté correctamente aterrado para justamente no exista ninguna diferencia de potencial entre cuerpos. Y ahora cuando les muestre, por ejemplo, los molinos, que es una parte que vamos a ver solamente para que conozcan del proceso de la pintura, los molinos también es importante que estén aterrados, incluso van a ver cómo se conectan los molinos y las ollas, y también ahí puede haber alguna disipación de energía. Entonces ahí hago mucho hincapié en eso, le dejé pila de material también para que lo vean en diversos procesos industriales, como la generación estática es un factor importante tener en cuenta, a identificarlo y a tomar acción, ¿sí? Y acá revisamos también, me acuerdo que, bueno, estuvimos hablando de las extracciones, les mostré un montón de distintos tipos de extracciones, que en los depósitos, ¿se acuerdan que habían como unas cabinas como más confinadas, donde, por ejemplo, el pigmento negro de humo, que ya vi que un compañero subió la ficha de seguridad del negro de humo, del pigmento negro de humo. Bien, Fernando, ahí va, me acordaba que alguien era, no sabía quién era, la vi la ficha. Y bueno, y la importancia, viste que tiene frases H bastante complicadas, viste, entonces también esa segregación tenía un porqué. Estuvo bueno que vos justo lo buscaste y lo compartiste, así que seguramente hagas la evaluación de ese pigmento para tu trabajo. Como decía, después vamos a generar un mini escenario en qué condiciones. Por eso yo les hago mucho hincapié en las extracciones, en los procedimientos de trabajo, para cuando apliquemos la NTP 937 o el método INRS, ya en ese escenario que nosotros definamos sea más fácil decir, bueno, la protección colectiva es esta y esta. Ahora igual vamos a repasar eso. Pero les mostré diferentes formas o dispositivos que muchas veces vienen propios, vienen incluidos en las máquinas, y yo les contaba de otros que en realidad se tuvieron que ir adaptando porque la máquina tenía muchos años y porque en un momento se identificó, che, acá hay que poner una protección colectiva, ¿no? Como una extracción, y de repente el equipo era muy viejo y no lo tenía. Entonces, como ingeniería se va de alguna manera eh, investigando y adecuando la maquinaria.
Este tanque, por ejemplo, yo la otra vez les comentaba, esta estructura, que es toda una campana, se colocó después, muchos años después de que se instalara este tanque. Y eso es como el aprendizaje. Antes de repente no se había identificado la necesidad y con el tiempo y los años, bueno, che, no, sí, acá es importante tener un sistema de extracción en la boca de descarga del tanque para que tenga un buen control en la fuente de emisión, ¿no? Donde se está descargando de alguna manera ese material particulado o ese solvente orgánico. Y le fui mostrando diferentes ejemplos, como el que está en la foto de al lado, que si bien es algo que yo saqué de internet, muestra, a grosso modo, medio exagerado, lo que se espera que haga un sistema de extracción, ¿sí? Y algo que no sé si mencioné, y vuelvo con lo de energía estática, todos los sistemas de extracción también tienen que contar con un aterramiento, ¿sí? La turbulencia que se genera dentro de los ductos de extracción y con el material particulado o con los vapores orgánicos puede también ser un factor de generación de estática, ¿sí? Entonces, todos los, todas las cañerías de fluidos, de materiales, todos los ductos, sistemas de extracción, mangueras, todos esos sistemas también tienen que contar con puesta a tierra, justamente para minimizar toda esa generación de estática que se puede generar dentro de esos ductos. Ya no más por la turbulencia del aire, ya ese flujo de aire va a generar también esa diferencia de energía y se va a ir cargando las paredes de ese ducto con energía acumulada, ¿sí? Por eso es importante que todos los sistemas estén aterrados. Yo tenía una vuelta un video y la verdad que lo busqué y no lo encontré, de cómo se generan descargas por diferencia de potencial en cañerías, cañerías que están una al lado de la otra. Y por la turbulencia interna, porque uno no lo ve desde afuera, cómo se puede hacer disipación de energía entre un caño y otro, que no tienen nada que ver y sin embargo pueden ocurrir accidentes en ese sentido. Entonces, todo lo que es cañería de fluidos, quédense con eso. Siempre revisar que estén aterrados, de cualquier fluido, de un gas, de un líquido, de lo que sea. ¿Tá? Siempre tiene que estar aterrado todo ese sistema. ¿Me explico a lo que voy con el sistema de aterramiento? Sí, Sí, profe, sí. asumo Sí, que como sí. las Está. conexiones eléctricas, sí, que están todas Exacto, a tierra. Ahí está. exactamente. Bien, Fernando. Y acá yo les contaba o empezábamos a ver algunos equipamientos, como por ejemplo los dispersores. El dispersor, si uno lo lleva, como yo siempre digo, a lo doméstico, es como si fuera una batidora, lo mismo. Es una máquina que tiene aspas o discos o hay diferentes diseños y cuentan con una parte mecánica, una parte que tiene su punto crítico, ¿no? Que sería la parte de su vástago, su eje de movimiento y un recipiente. No hay más que eso. Están en diferentes escalas. Tenemos estas escalas más pequeñas, que son dispersores con olla, o los dispersores que están dentro de un tanque. Son esas dos diferencias más sustanciales. En lo que tiene que ver con su capacidad, obviamente que la olla va a tener una limitante, que va a ser la capacidad de la olla, que en este caso son de 1000 litros aproximadamente cada olla, y los tanques, que es muy variado. Podemos tener tanques de 5000 litros, de 10.000, de 20.000, etcétera. Este que veíamos acá, por ejemplo, es un tanque de unos 5000 litros, para que tengan una idea, ¿tá? De repente, yo que sé, una pintura látex, que es la pintura que más se fabrica, ¿sí? Se hace en tanques, por ejemplo, de 20.000 litros, ¿tá? Que son tanques de mayor capacidad. Yo no sé si lo mencioné, pero ¿por qué es la pintura látex blanca la que más se utiliza o la que más se hace? Porque es la base de todas las pinturas. No sé si alguna vez a ustedes les pasó de ir a un punto de venta, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ahora no me acuerdo dónde está, pero Pintelux, por ejemplo, tiene las máquinas que uno va con una muestra, no sé, quiero este verde, ¿no? O quiero este color. Entonces, muchas veces las máquinas formulan en función a lo que el cliente quiere. Quiere un color específico. ¿Qué es lo que hace la máquina? La base va a ser siempre como la mayor cantidad de pintura blanca, pintura látex blanca, y después va a ir agregando determinadas cantidades de colores según el espectrofotómetro que tenga ese equipo y va a medir, bueno, tanto de verde, tanto de azul, tanto de, ¿no? O de amarillo en este caso, y azul y algún otro color más para generar lo más parecido a ese verde. Y otra vez está la carta de colores, ¿no? Cuando uno va
A los puntos de venta por lo general te dan la carta de colores y hay, no sé, 6.000 colores, que uno dice, claro, están todas las variaciones de posibilidades que hay para, yo qué sé, color magenta, magenta tono sí, tono tal, o sea, diferentes variedades. Todas esas cartas de colores está clarísimo que no se hacen en una fábrica. La fábrica hace las bases de pigmento, en este caso la base blanca, colores primarios, y con eso se hacen las combinaciones para lograr la carta de colores maravillosa que existe en los puntos de venta, ¿sí? Por eso la pintura látex blanca, y quiero, no sé si vieron los videos, yo dejé muchos y la mayoría muestran el proceso de la fabricación de látex blanco porque es la que más se hace, la que más se fabrica. Si alguno, por ejemplo, creo que los compañeros uno eligió la ficha de seguridad del dióxido de titanio, ¿se acuerdan? El dióxido de titanio es el pigmento blanco por excelencia, ¿tá? Es el que se utiliza en mayor cantidad a nivel industrial. Volviendo a la imagen, las diferencias que vimos entre un equipo y otro, las distintas tecnologías, y yo les contaba que, bueno, cuando a mí me tocó trabajar muchos años atrás, conocí los procesos con un equipo como el que está arriba, como el verde, que no tiene ningún tipo de protección, que el vástago estaba, ¿cómo decirlo?, desnudo de alguna manera, y podía entrar en contacto cualquier trabajador con una mano, con una espátula, con una parte del cuerpo, ¿sí? Incluso me llegó un accidente hace muchos años de otra empresa donde un trabajador se le agarró el uniforme, la manga, y bueno, esa campaña estuvo un poco fuerte porque ese hombre, no sé, no me acuerdo en qué parte del mundo era, perdió el brazo producto de entrar en contacto con un vástago igualito al de la imagen de arriba. ¿Ah? Por eso a raíz de ese accidente, que fue hace ya como 15 años aproximadamente, me da miedo pensar en los años porque hace mucho, este, a raíz de ese accidente, todas las plantas de AkzoNobel tenían un plazo de adecuar todos los dispositivos de lo que eran los dispersores a una protección fija, ajustable, rebatible, como fuera, pero que siempre que el equipo estuviera operativo, siempre protegido el vástago y todo el sistema, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo los otros días le comentaba que esta protección, que es como un fuelle que va protegiendo todo el vástago y la tapa, tiene también como un sistema de enclavamiento, justamente, hasta que esa posición no esté correctamente presentada sobre la olla, el equipo no enciende. ¿Tá? Esa es una medida adicional que se le incluyó más allá de la protección física, que la protección física se puede romper, se puede también bypassear y alterar para poder meter la mano, ¿no? Entonces, una de esas mejoras fue que el sistema además tuviera ese enclavamiento, cosa de que ante cualquier movimiento el equipo para. Obviamente que, claro, no es algo inmediato. Imagínense la inercia que puede tener un disco de estos, que yo les debo eso, que les iba a buscar las revoluciones por minuto a la cual se mueve ese disco. Lo evidenciamos en un videíto de la clase pasada de esa velocidad. Imagínense, no es una parada inmediata, ¿sí? Pero bueno, tiene cierta inercia, perdón. Estoy luchando con mi silla, disculpen. Tiene cierta inercia, entonces, bueno, no es algo que se va a parar inmediatamente. ¿Tá? Mencionamos también las ollas que tienen rueditas para su movimiento, más allá de que las pueda trasladar con las uñas del autoelevador. Yo necesito hacer pequeños ajustes para centrarlo, ¿sí? A ver si se veía en la imagen de acá arriba. Esperen que voy a correr las fotitos para que después en el video se vea mejor. El ajuste fino sería como el centrar la olla, lo tengo que hacer en forma manual. Entonces es importante que tenga también esas ruedas. Y al tener ruedas, ¿qué es lo que va a pasar con ese cuerpo, con esa olla? Lo mismo que le pasa al elevador y al camión. Va a acumular estática. ¿Quién dijo? Yo, Silvia. Silvia, perfecto, Silvia. Exacto, va a acumular estática también. Pensemos en que esa olla yo no la voy a llevar vacía al dispersor. Yo ya voy a aprovechar, porque ¿qué pasa? Yo en el dispersor no tengo muchas veces cañerías para descargar los productos.
¿sí? Por ejemplo, suponete que es un esmalte sintético y yo necesito, bueno, la mezcla de solventes orgánicos ya tenerla a la olla, ¿sí? La olla la voy a posicionar sobre una balanza de pie que va a estar, esa balanza va a estar en un lugar donde están todas las cañerías de descarga. ¿Tá? Eso yo después, si quieren, busco una imagen que muestre un poco esa operativa, porque acá de repente no está presente, pero hay cosas que yo las voy a poder agregar en forma manual, es verdad, pero si yo puedo la mayor cantidad de producto descargarla de una en forma a granel, lo voy a hacer más rápido y también voy a estar menos expuesto yo a estar cargando baldes o bidones para dentro de la olla. ¿Me explico? Entonces esa olla la voy a tener en una balanza de piso, voy a descargar las cantidades de solvente que necesito y la voy a trasladar, primero seguramente con un autoelevador o a mano si estoy cerca, ¿sí? Hasta llegar al dispersor. Entonces también la olla, al haber descargado solvente, ¿sí? Y al estar aislada, también voy a tener cierta acumulación de energía en ese equipo, más si queda circulando por varios lugares. A veces puede pasar que se descargue algo en una zona, vaya a otra, se agrega a otra parte y ahí recién va el dispersor. Entonces, los equipos también, estos sistemas que se ensamblan, por un lado, el dispersor, que sí está fijo en un lugar, y la olla que viene de otro lado, siempre también la recomendación es que se igualen los potenciales entre los equipos, ¿sí? Entonces eso se logra simplemente con una pincita cocodrilo, conectando el dispersor a la olla, igualando potenciales, lo mismo que se hace con el camión, con el autoelevador cuando se descarga tierra, lo mismo. Igualo potenciales, más allá de que el dispersor tenga su puesta a tierra, es una medida adicional. Igualo potenciales y ahí unifico el sistema. No sé si me expliqué. Sí, sí, se entendió. Bien, Nicole, O sea, gracias. es equilibrar la balanza, ¿Cómo, perdón? es equilibrar la balanza, que no te afecte tanta estática de uno ni del otro. Exacto, la idea es justamente eso, que la energía siempre se va a disipar de donde hay mayor energía menor. En este caso, no hay uno, no podemos determinar quién es el cuerpo que tenga más energía. Entonces, si tuviéramos esa evidencia, sería muy sencillo disiparla y sería tan fácil poder controlarla. Hoy en día, capaz que hay otros mecanismos en otras industrias. Lo que yo conozco y lo que he visto, cómo se hace y cómo se, se, se logra poder mantener bajo control esa fuente, esa energía de alguna manera, es siempre con los equipos aterrados, por un lado, y si voy a conectar diferentes maquinarias, siempre igualando los potenciales entre un cuerpo y el otro. ¿Ah? Esa es la forma más rápida. Lo mismo pasa con el cuerpo de uno. Hay lugares donde hay estaciones de descarga estática. Entonces, yo antes de entrar a planta, por más que yo tenga calzado antiestático, ropa de algodón y un montón de medidas de intervención ya puestas, hay lugares donde antes de entrar a planta hay como unas estaciones que son como unas alfombras, que son de antiestática, y hay como unas manijas. Entonces, el operario se tiene que parar y agarrar esas manijas, se tiene que parar sobre esa alfombra, descargar su estática, que ya viene de circular por muchos lugares, ¿sí? Sobre todo si tenemos un calzado aislante, es más común que quedemos obviamente aislados y cargados. Descargamos y ahí entramos al área de producción. Eso se da mucho en la industria a granel, en el parque de tanques que yo les mostraba la otra vez también, se estila mucho eso. No es algo muy común verlo acá, pero existe también esa dinámica. ¿Qué pasa? También está el factor humano de que el trabajador vaya, de que lo haga, que se descargue antes de entrar a la producción. Siempre cada una de las intervenciones va a tener siempre ese factor humano, el que se haga. El que exista y esté ahí no significa que se haga bien, hay que verificarlo, controlarlo, que sea algo que esté incorporado dentro del proceso. Esa es la parte más difícil de todo lo que nosotros venimos estudiando, justamente el factor humano, el comportamiento humano de, bueno, si está esa descarga a tierra, hacerla, si tengo un uniforme de algodón, usar ese y no otro, y no improvisar en ese tipo que a veces pasa, porque a veces pasa, ay, se me rompió el pantalón, me vine con uno de casa, no, o sea, esas son formas también de mantener bajo control. Y acá, en los equipos es eso, ustedes siempre piensen en esa parte. Van a haber varios cuerpos distintos, le llamo cuerpos a las máquinas, ¿no? Y que cada elemento, cada maquinaria va a tener una carga propia de la operación, de la manipulación. Siempre el igualar los potenciales
facilita esa descarga ya que no se disipe ninguna energía. Piensen en eso, en un lugar que hay mezcla explosiva, una pequeña fuente de energía puede generar una explosión, ¿sí? Después vimos un poquito acá algunos ejemplos de cómo se ve en el caso de un tanque con dispersor, la diferencia de la olla que veíamos recién. Acá no solamente la diferencia es la capacidad, sino que el equipo dispersor está dentro del tanque. Esto está fijo, no lo puedo mover, no puedo separar el tanque por un lado y el dispersor por otro, ¿sí? Entonces acá está dentro, queda dentro del equipo para operar, está más protegido y comentábamos la clase pasada de, bueno, de estas rejillas que tienen esa función de evitar que se caiga una bolsa o cualquier material y que nadie ingrese deliberadamente. ¿tá? Todos los tanques están identificados como espacio confinado. Y hablamos también de las herramientas manuales. ¿Se acuerdan que dijimos de las herramientas manuales, que era la recomendación en estos casos? Herramientas manuales me refiero a una trincheta, un cúter, un cuchillo. Sí, que tenían que estar todos agarrados con alguna una forma de retención para que no evitar que se caigan adentro de los tanques. Excelente. Excelente. Yo les comentaba algunas herramientas que tenían como una retención, como decías muy bien tú, Fernando, con algún sistema retráctil que queden disponibles siempre a la mano del trabajador, porque la típica quedan apoyadas en cualquier lado y se caen de la plataforma, o pueden caer por una rendija, o pueden caer dentro del tanque. Siempre piensen que el trabajo, vieron acá abajo hay una imagen de una plataforma. Cuando hay tanques siempre se trabaja en esos niveles. ¿Sí? Conozco pocos casos o algunos que el tanque de repente está a nivel de piso y la parte baja está en una fosa. ¿tá? Las fosas también son complicadas porque ante un derrame, imagínense lo que sería controlar eso. Uno acá en estas plataformas siempre está trabajando a nivel de piso y hacia arriba, en diferentes alturas. Por eso muchas veces se da el trabajo en paralelo, ¿no? Operarios que están trabajando en planta baja y otros arriba. Entonces cualquier caída de herramienta, imagínense una trincheta, por una rendija, por algún lugar, siempre por esa razón es bueno tenerla sujetada y nunca, lo que sí comentábamos en la clase pasada, nunca sujetadas a la mano, ¿no? Antes era una práctica común que la herramienta de corte estuviera con un lazo a la muñeca del trabajador y eso, por lo que más o menos comentamos, no es una buena práctica. Así como se agarra el brazo de un trabajador con la ropa, le estamos agregando, adicionando un punto de atrapamiento si tenemos una herramienta en la mano o en el brazo. Vimos la válvula del fondo de los tanques, cómo es un tanque visto desde abajo, desde la plataforma desde abajo. ¿Qué más? Bueno, repasamos un poquito este video, que lo voy largando para recordar algún tema. Vimos las plataformas, las escaleras, justo mencionaba en la clase pasada si era con baranda, sin baranda. Acá son ejemplos, siempre la mejor práctica es que tengan barandas, que ayuden ergonómicamente al trabajador a la hora de posicionarse. Las distintas extracciones, yo les fui mostrando las diferentes mangueras y cómo están adosadas a las tapas de las ollas. Y en este caso vimos algún ejemplo de cómo están adosadas también esos sistemas de extracción en la boca de descarga del tanque. Vimos esta maniobra muy brevemente, donde el operario abre la bolsa y hace la descarga. ¿Y se acuerdan lo que era esta caja que se muestra acá en el video? Parecido al tanque que les mostré anteriormente. Un Está sobre la extractor. Sí, boca. eso, Sí, Santiago. Un extractor. Ahí va, un sistema de extracción, exacto. Es como una caja adosada sobre la boca del tanque. Nosotros ahí no vemos la boca de descarga del tanque. Y la manguera negra que se ve por detrás del trabajador, justamente es el ducto de extracción que se conecta a toda a esta cabina, a esta caja que cubre esa boca. Entonces el operario ahí rápidamente se ve que hace la maniobra con la bolsa. Vieron que tampoco ergonómicamente no está muy buena esa posición, pero bueno, tiene muchos años este video, pero sí estaba pensada la protección colectiva, ¿no? En el punto de descarga para tomar todo el material particulado. Y la bolsa que justamente está descargando ahí es de dióxido de titanio, el pigmento blanco. Ahí se va cortando. No vemos la descarga completa, pero bueno, ahí es un poco imaginación de todos. Ahí veíamos distintos dispersores de capacidades, de tamaños. Les contaba en la clase pasada también que, por ejemplo, ¿cómo que se llama esto? El enduido se fabrica en dispersores de esta característica. Entonces imaginen
para lograr una pasta, que es la que compramos en la ferretería para tapar cositas, imperfecciones en la pared, la potencia que tiene que tener un dispersor de esas características para justamente lograr esa pasta. Y ahí se ve solamente un registro de un tanque, que también está enrejillado por la razón que ya mencionamos, y cómo, bueno, se ve el producto final ahí. Y solamente para recordar, también vimos estos videitos de cómo es el posicionamiento de la olla. Esto es una ilustración, escapa bastante a lo que es la realidad, pero me quería quedar con la idea de que entendieran cómo es que se mueve el dispositivo, ¿no? Ahí está todo lo que es la energía hidráulica, que me va a permitir el izaje del vástago, de todo el equipo dispersor, para poder hacer el posicionamiento de la olla. Acá no se ven ni los brazos que sostienen la olla, y como yo también mencionaba la vez pasada, el trabajador acá no está ahí agarrado a la olla esperando que el producto esté pronto, o sea, empieza a hacer los agregados, que ahora vamos a ir entrando un poquito más en ese tema, y el equipo queda ahí funcionando, ¿tá? En el video que vimos abajo, si recuerdan, porque yo ahora creo que no compartí con audio, pero no vale la pena. Yo les mostraba, a ver si le doy play, a ver si se escucha. ¿Se escucha algo ahí? No. No. No compartí con audio, pero en el video de la clase pasada lo vimos. ¿Recuerdan el ruido que generaba? Voy a silenciarlo para mí y solamente le voy a dar Profesora, play. tengo una duda que me Sí, surgió claro, viendo. adelante, por favor. Cuando levantan la mezcladora y sacan la olla, Sí. ¿queda chorreando pintura el eje o qué? Bueno, bien, buena pregunta, Santiago. Acá lo que, claro, no lo estamos viendo como con la pintura, en ningún momento lo pudimos ver y es una realidad. Acá, sí, claro, queda, por eso lo importante es cuando suben, ¿cuál era la práctica que se hacía antes? Vamos a empezar por ahí. Siempre queda un remanente, entonces el trabajador usa unas espátulas muchas veces para rascar el contenido. ¿Qué pasaba? Muchas veces rascaba la espátula con el eje en movimiento. ¿Tá? Entonces, eso era una práctica muy habitual. ¿Por qué? Porque con el eje de movimiento yo voy más rápido con la espátula, puedo sacar mejor el producto. ¿Me explico, Santiago? Entonces, al ponerles los dispositivos de enclavamiento y demás cosas, esa práctica se eliminó. Entonces, lo que se hace es, cuando el equipo se eleva, queda ahí unos instantes hasta que descargue todo por gravedad el contenido de la espátula, perdón, del vástago y del disco. Sí tengo la disponibilidad de poder ayudar con algún elemento, pero lo básico, no voy a poder hacer una limpieza total del contenido del disco. Ahí lo que se hace antes, cuando se retira, se pone una bandeja que va a recoger algún remanente, o directamente lo que se hace es con una olla de lavado, ¿sí? Si no se va a volver a reutilizar el equipo con el mismo color, ya se coloca una olla de lavado, se hace el mismo operativa y se deja lavando, enjuagando. ¿Me explicó? ¿Ok? ¿Sí? Pero está buena tu pregunta, porque era una práctica muy habitual para recoger lo más posible y no perder tanto producto. Se limpiaba, ¿tá? Justamente como una práctica de riesgo, ese disco, se limpiaba todo eso en movimiento. Entonces, para evitar eso, además el enclavamiento ayudó a que, bueno, esa práctica no se hiciera. ¿Ah? Y con respecto al video de abajo, lo que hablábamos era eso, ¿no? De la turbulencia que se genera cuando arranca la agitación. Vieron cómo es todo desordenado y cómo se proyecta material líquido particulado por todos lados. Entonces imagínense, yo acá no sé si esto era agua, si era qué cosa, pero se imaginan, yo sé, si fuera agua ras, se va a estar volatilizando, se va a estar proyectando los vapores con mayor facilidad, porque con la agitación se van a volatilizar más, y las proyecciones que pueden surgir hacia la cara, hacia los ojos. ¿Y por qué menciono esto antes que se corte el video? Porque ya retomamos en el próximo. Cuando hicieron el monitor de banco de seguros, muchos lo identificaron, ¿no? En las partes del cuerpo afectadas, manos, ojos, ¿sí? Guarda relación de alguna manera. No digo que esté solapado directamente